partir de acciones de desarrollo profesional. Si logro eso, cualquier prueba no será evaluable rápido, serán fáciles. Vean las preguntas, algunas son, no me acuerdo mucho de esta. ¿Cuál es la recta? La ecuación de la recta y luego 4 dibujos donde solo uno es la recta. No pudieron escoger parábola, no pudieron escoger un signo. A lo mejor querían desestabilizarlos ustedes. O sea, ¿por qué? Porque no significa nada para ellos la recta. Hay que hacer que les signifique algo. Bueno, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación dejaron de ser temas de especialistas. Ese es el punto quinto. Hablar de eso ya no es hablar de científico, de educadores, de innovadores. Se volvieron temas de la población, dado que hoy es una economía basada en el conocimiento. Son temas de crecimiento que determinan por tanto el futuro de la nación, se tornan asuntos del desarrollo nacional. Hoy la seguridad nacional no es que tengas más navíos en los mares. Hoy la seguridad nacional tiene que ver con que la población esté más indicada. De ese tamaño es el cambio de reto. ¿Cuáles son los grandes problemas localizados? Ambiente, conocimiento del universo. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para el desarrollo. Desarrollo sustentable, energía, salud y sociedad. Ahora, ¿de sociedad qué se dice? Sociedad. Combate a la. No, tengo que sacar. Es que apareció ahora que arreglamos la oficina. Era mi apuntador de antes, porque no se quede estuviera más corto. Y hasta sonaba, ¿se acuerdan? Andrés González. Combate a la pobreza y seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria. ¿Qué es seguridad alimentaria? ¿Cómo garantizas que todo ciudadano tenga qué comer? ¿Puedes lograr eso sin mejorar tu sistema competitivo de productos agrícolas? ¿Puedes lograr eso sin tecnología? ¿Puedes lograr? Contrato. Exactamente. Otro tema de la sociedad: comunicación pública de la ciencia. ¿Cómo desarrollar el pensamiento científico entre la población? Economía del conocimiento. ¿Cómo hacer que las decisiones de política pública descansen en el conocimiento y simultáneamente la gente las entienda? Sociedad y economía digital. Humanidades, fundamental. Migración y asentamientos humanos. Prevención de riesgos naturales. Seguridad ciudadana. Son temas de preocupación. Pues uno diría, ¿y dónde quedaron las funciones trigonométricas? ¿Dónde quedaron los cálculos de promedio? Pues eso es lo que va a hacer el país. O sea, eso no es hipotético, es el plan que se escribió. Y es lo que están orientando todas las instituciones. Yo como científico desde el staff, si quiero someter un proyecto de investigación al CONACYT, y en el que ojalá muchos de ustedes puedan ser parte, metamos algún proyecto en común con CONACYT y hagamos investigación en nuestras competencias para la mejor educación. Cuando yo haga eso me van a decir, ¿y qué problema de eso se aprende? Yo le puedo decir, es que tiene problemas con los binomios. ¿No? Yo lo que le puedo decir es cómo desarrollar una actitud pública. ¿Por qué? Porque el binomio
¿qué nos puede opinar o qué nos puede decir al respecto de que es necesario que ya dejemos a un lado el aula muda, como usted la llamó, y cambiemos hacia que los chicos tengan un pensamiento crítico, porque aparte de todo es una tendencia internacional, que ya los chicos dejen solo de asumir, sino que también externen. No, claro. De hecho, es buen punto el que señala. No lo había pensado así, pero me gusta la reflexión que hace. O sea, el tema al final es aún más amplio, es el del pensamiento crítico. O sea, en este momento, ¿qué es un ciudadano? ¿No? ¿Cómo el joven debería estar pensando en cosas, o podría estar pensando en cosas aún más amplias? Yo creo firmemente que la única posibilidad de lograrlo es generar en las escuelas comunidades de diálogo mucho más dinámicas que las que hoy tenemos. Y sé que esto pasa por otras dimensiones como estabilidad laboral, el propio profesorado, academias muy bien instaladas. Hay países en donde las academias sí funcionan y se reúnen cada semana y discuten qué van a ver esta semana en 5 planteles de la zona, que hacen estrategias y llevan a los jóvenes a un lugar, a otro. Es decir, no estaríamos lejos de, como dijo usted, lo que ocurre en otros lugares, y ni siquiera son países más ricos, solo que sí lo hacen. Con este mismo talento que mostré la imagen de la Plaza de Toros, México, descubrimos que los adolescentes a los 12 años, en su gran mayoría no habían abandonado su delegación. Es decir, nunca habían ido, si nacieron en la Gustavo Amadero, nunca habían ido a Milpalta. Por lo tanto, nunca habían ido, por ejemplo, a Xochimilco. No sabían que había formas de cultivo distintas a las que estudian. No sabían que los Pumas juegan allá, no sabían cómo entrenan los Pumas, no sabían cómo ensaya la Sinfónica de la UNAM, la orquesta, y tampoco habían ido a escuchar la Sinfónica del Politécnico. Entonces, su mundo era la persona que está ahí, el que delinque, el que sí trabaja, el carnicero que está trabajando todos los días. Entonces, su expectativa de vida era la que tenía alrededor. Otra experiencia semejante, lo conocí por chicanos, amigos chicanos, matemáticos chicanos. Ellos son hijos de migrantes. El español que ellos hablan es el español de alguien del campo, porque la abuela o el padre eran del campo. Entonces iban ellos de chicos. Y ellos un día ya lograron estudiar y descubrieron que el inglés tenía un poder. Lo dicen. Hay alguien muy famoso que hizo esta película de Sweet, Valdés, de Israel. Dice que fueron un grupo de chicanos a este muro que está en Washington, donde están los muertos en Vietnam, que pusieron sus manos ahí. Dijeron, ¿cuántos latinos hay ahí por el apellido? ¿Cuántos muertos latinos hay en esa proporción que acabo de tomar? Es un problema de proporcionalidad. Y dijeron, tenemos que lograr que haya la misma cantidad de latinos en ingeniería o en matemáticas o ciencia. La misma proporción. Y generaron una fundación, algo como SAGNAS, una asociación para promover que los jóvenes chicanos progresaran. ¿Qué hacían? El joven chicano con talento creía que él no podía seguir estudiando. ¿Por qué? Porque lo que veía en el entorno es que nadie estudiaba. Entonces él decía, pues yo no. Uno de esos chicanos me contaba, yo tomaba el camión, yo estudiaba en Berkeley, tomaba el camión de la universidad y éramos puros estudiantes universitarios. Y un día hice conciencia que el único latino que llegaba hasta el final de la ruta era yo. O sea, todos los demás eran anglosajones, se iban quedando en los barrios anteriores. Él vivía en el último. Dijo, no, pues eso está por castas. Y él cuenta esa experiencia de joven. Bueno, pues fundaron esta cosa y reunían a todos los jóvenes chicanos que estuvieran en high school, solo para enseñarles cómo se llega un formato para pedir una beca. Y llegaba un joven chicano que ya era ingeniero en la Ford o en la NASA o era profesor de MIT y les explicaba y hablaba con ellos. No, yo también llegué
algo bravo, que la gente tiene un montón de dificultades. Bueno, pues localicen ese joven que se formó ahí, en esa misma escuela, y que hoy está haciendo un doctorado sin estar. Y regresa a lo que platiquen con los jóvenes. Y que les diga, yo también iba ahí, y me acuerdo que vendían droga en aquel lugar. Y me acuerdo que Juanito y Pedrito, que eran mis amigos, como y yo y tal cosa. Van a ver, eso empieza a pegar. Es lento, empieza a pegar. Y así se ha hecho en el mundo. Se cambiar el entorno. Y luego, al interior del aula, hacerle sentir al joven que es parte del cambio. O sea, si el joven siente que es el futuro reprobado, se porta así. Pues haga lo que haga. O sea, yo no te entiendo, además no me importa. Yo creería eso, colega. Es decir, yo creería que la única posibilidad en verdad para transformar es si generamos comunidades en donde se promueva esta reflexión, esta cosa crítica. Y no nos damos cuenta, pero matemáticas es quizás el mejor lugar para lograrlo. O sea, si uno se mete en la clase de historia, filosofía, o como se llamen en las currículas, van a ver que ahí es más usual el diálogo. Entra en la clase de matemáticas y no. Uno ya llega desequilibrado. Cuando aprende, no, pues hay que lanzar un reto, dialogar. Claro, preparado, ¿no? Hay que discutirlo en la academia. Hoy vamos a discutir sobre este problema. Todos. En fin, son acciones de ese estilo lo que yo creo que al final pega. Ese es un punto clave. Es decir, la posición de partida del estudiante puede ser, dependiendo de circunstancias, muy desventajosa. Comparto con usted la perspectiva. Una ventaja que tenemos en matemáticas es que se puede empezar siempre de cero. Es decir, quizás en otros temas no, que tienen que saber un montón para empezar, pero aquí uno puede encontrar actividades que solo requieren de, ¿cómo se llaman? Los test estos de inteligencia. O sea, no es lo que sepas, sino lo que puedes pensar. Y la capacidad de pensar el joven si la tiene. Entonces, el chiste es que el tipo de preguntas que aspiramos a que contesten no las van a contestar. Y a veces las pruebas no planean bien eso. Pero si uno empieza, por ejemplo, bueno, ok, tus problemas son en álgebra. ¿Okay? Vamos a empezar trabajando patrones numéricos, reconocimiento, crecimiento, reconocer crecimiento. Eso lo pueden hacer, eso lo pueden hacer los objetos. Ese joven, de a poco en poco, evoluciona las representaciones, porque el pensamiento matemático es así. Uno puede empezar a hacerlo. De hecho, se dice con mucha frecuencia. Hay un teorema que no se ha probado. Y está pura vaca sagrada. Llega un jovencito que no sabe lo que sabe. Y se le ocurre la solución porque se dio cuenta de una factorización que nadie veía. ¿Cómo lo vio si no lo sabía? Personas. Sí, esa es la ventaja que tenemos. Que no quiero decir que sea fácil, quiero decir que sí podemos. Y el segundo punto, a veces, yo también comparto, o sea, si uno mide el número de horas reales, es cierto, un montón se pierden de cosas que no deberían perderse. Lo comparto. Sin embargo, me da otra idea. Yo nunca he enseñado en una escuela militar, pero ahora una hija está enseñando medicina, una
entiendo el punto, y además entiendo también el strike atrás. Creo como usted que hay cosas que tendrían que cambiarse muy rápidamente. Eso es más difícil de decir, pero yo sí creo que el problema de la educación no es su masificación. Yo creo que la masificación es una necesidad para un país como este. Creo que el problema que tenemos hoy es quizás que no cuidamos los crecimientos. El bachillerato tendría que haber sido obligatorio hace mucho tiempo. Lo es
cierta. Si el joven no recibe el estímulo de la dirección adecuada, él mismo va a creer que no tiene la capacidad. Hay experiencias. Yo me acuerdo mucho de una joven, IEMS, una de las preparatorias de IEMS, que fue compitiendo en las Olimpiadas, iba ganando, no le dijo a su papá. Y cuando tenía ya que tomar una decisión sobre ir a otro lugar, les dijo. Y el papá le decía, mija, pero ¿cómo tú? Si tú nunca vas a ser como yo, como tu mamá, o sea, ¿cómo crees que tú no vas a ganar, no te vas a demostrar? O sea, en el fondo lo que estaba presentando era su propia frustración. Como esta canción de Serrat, ¿no? O sea, el temor se lo das cuando le das el chiquillo. O sea, tu miedo lo transmites dándole el chiquillo. Esa idea es cierta. O sea, si cambias la dinámica actitudinal, cambias un montón de cosas. Ahora, el reto fuerte es el siguiente. Me gustó mucho cuando hablas de laboratorio, porque esa es una pregunta que yo también me hice hace mucho. O sea, ¿cuál es el laboratorio de la matemática? Y tengo una respuesta. La matemática educativa es el laboratorio de las matemáticas. Hoy estoy convencido. El laboratorio de las matemáticas, a ese que señalabas, lo vamos a poder construir con el espacio de la matemática educativa. Es donde se hace. Así es. Dijiste las tripas de muebles de meca que sacas. Y la última parte me pareció muy buena, en términos de que sí podemos, o sea, el reto es grande, pero sí podemos. Y aquí viene una pregunta para todos. Cuando hay un problema de actitud y ¿cómo le llamas? Empatía hacia las cosas que uno quiere trabajar y logras moverlos un poquito a que se interesen, hay un nuevo problema. Ya que la población está interesada, ocurre una singularidad. Si discuto problemas de fracciones que tengan denominador 7, es mucho más complejo que si tienen denominador 4. Esa sutileza de la información es la misma que un médico le permite salvarte o matarte. Es como ir con el doctor Simi o ir con un doctor. Ese conocimiento especializado es el que da la matemática educativa. Dice, de todo eso que están viendo, en verdad, aquí está el tema. Ojo, este es menor que este. Y es lo que queremos construir. Sí, ¿es sobre el tema? Lo mejor, primero la ronda y luego. Y tenemos 5 días. O sea. Sí. Ok. A mí me llamó mucho y la palabra que me movió ahorita fue lo que tú mencionaste con respecto a que planean nos quedará chico, ¿sí? Y con respecto a los datos o estadísticas que nos estuvieron mencionando, pues obviamente nosotros como que nos estamos viendo ahorita un poco el problema es como hacedores de ese crecimiento, pues salir de nuestra zona de confort, ¿no? ¿Qué es lo que se trata? Motivarnos. Y eso me trajo un relato de pues un libro que muchos conocemos por películas o que hemos leído, lo que es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia se encuentra con el gato y le dice, ¿para dónde vas? Y dice, pues no sé, ¿qué es lo que nos pasa nosotros ahorita con todos los muchachos? Y nuestra zona de confort nos dice, respondernos, pues entonces si no sabes, vete por donde quieras, a fin de cuentas yo voy a estar aquí y atrás de ti vienen más, ¿no? Y si sabes bien por dónde vas, pues que bueno, ojalá y no les ayude, pero si no, pues me da igual por dónde te vayas. Entonces también como hacedores de ese cambio, pues sí, me quedó muy claro que estamos en una zona de confort muy mala nosotros como facilitadores o ser parte de ese camino que está recorriendo, ese crecimiento que se quiere ver a nivel nacional y esos comparativos. El punto es ello, ¿no? ¿Qué tanto nosotros nos vamos a involucrar o nos vamos a comprometer con eso, esas nuevas ideas o ese nuevo cambio que quieren que ustedes vemos y si nosotros lo que vamos a ver así de drástico, esa revolución que desean ustedes cambiar o implantar en nosotros? Antes de quitar
que uno de los grandes objetivos de la educación es que la meta grande la gente la vea. Y es necesario que, lo han dicho varios de ustedes, que esta zona de confort se rompa. Es decir, y hay que asumirlo con cierta crítica. Si sigo haciendo lo mismo tendré. Entonces ya no hagamos eso. Hagamos un pequeño cambio. Bueno, ¿cuál es el cambio sensato? No todo cambio tiene que ser bueno. Es decir, el gato de pronto no sabe a dónde voy, ¿no? Hay que saber a dónde vas. Ahora, ¿qué es ese dónde vas? Depende mucho del gato. No es lo que tú le digas. Y en el fondo, el gran problema de las asignaturas cuando se parcializan tanto es que no tienen objetivo, sino tienen temas, pasos. Y uno tiene que dar esos objetivos. Un verdadero problema con lo que tú podrías, lo que tú sabes hasta hoy, hacia dónde te lleva. ¿Qué tipo de problema real? Es un ejemplo real. Si eso lo tienes, tienes oro molido para los jóvenes. Porque se contestan un montón de preguntas sobre para qué sirve, cómo sirve. Pero aún con esa cosa estratégica va a haber problemas. O sea, uno tiene que estar dispuesto al cambio permanente. Ahora, ¿de qué soy consciente? Que los colegas que suelen venir a este tipo de actividades son en general colegas que quieren cambiar. O sea, el que no quiere cambiar, tampoco quiere venir. O sea, el reto está afuera. Pero entonces tenemos que lograr que esta comunidad sea una comunidad de base para desde ahí impulsar los cambios fuertes. Ese es el primero de los puntos. Si hay que abandonar la zona y hay que tener una ruta estratégica. La investigación ayuda a eso. Es decir, haga la metáfora con el médico. Sin investigación no habría médico que curara. Nos seguirían poniendo pañitos. ¿Por qué nos pueden curar? Porque saben muchas más cosas. El siguiente de los puntos, es decir, toda profesión genera, o es al revés quizás, Juan, toda profesión genera una identidad, una forma de ser. En la comunidad matemática, al igual que entre los escritores, existen estas ideas de la complicación de la carrera. Por ejemplo, entre los escritores dicen, es muy fácil hacer notas periodísticas, es menos fácil hacer una narrativa, pero es muy complicado hacer poemas. Entonces los poemas son guapos. Octavio Paz es un poeta. Entonces tienen jerarquías de gremio. Entre los físicos igual. Uno escucha a los físicos de partículas elementales decir que los físicos experimentales no son físicos. Lo están midiendo. Y los físicos experimentales dicen, o sea, que ellos no saben ni qué están pensando. Es decir, estas luchas de gremios son normales. Y se deben explicar sociológicamente. No sé si usted vio o tuviste, hablemos de eso. No sé si tú viste esta película de todos los hombres del presidente. Bueno, la nota del periodista, cuando decir pasando la pista, es sigue la pista del dinero. No sé si te acuerdas. Cuando hablaban de averiguar qué pasó con el escritor, sigue la pista del dinero. Pues es igual acá. Los gremios disputan, sí por el saber mismo, pero también por el dinero. Lo que es un hecho es que si tú entras a un departamento de física aplicada en la Universidad de París, está hermoso el piso, todo. Entras a la de física teórica y esto es un kilo bombardeado. Los gremios también se distinguen por eso. Cirujanos son distintos que pediatras, los pediatras. Lo verdaderamente inteligente es descubrir que con poetas, solo con poetas, no tendrías periodismo. Por lo tanto, no tendrías información del país en otro. O sea, lo verdaderamente importante, dado lo que decías que ocurre ahí, que conocen, lo que tenemos que hacer ver a la gente es que necesitamos pediatras, cardiólogos, nefrólogos, patólogos, porque solo así seguramente. Aunque la gente crea que ser cirujano es ser mejor que ser. Cuando logras eso tienes ya una visión del sistema. Todos son importantes y todos hacen un rol. Y es cierto, el cambio de pensamiento que se da en esa formación estaba en la vocacional 3.
y la tradición de los profesores era una tradición española por un lado y militar por otro. El origen era primero ingeniero. Pues eso lo heredamos todavía. Entonces, lo que tú sabes. Entonces, uno sabía lo que ya se enseñaba en otros lados. Y todavía hoy se nota, los del Poli salen siempre más alto que todo el mundo. El tema fundamental es que México no solo requiere eso. Tenemos un montón de gente para la cual, efectivamente, para algunos el cero es único, es un problema, pero para otros no es un problema. De menos por menos es más. Ver la prueba, cuando la entiendes es una belleza, pero ya que la entiendes, bueno, yo a quién se lo digo. Como que es íntimo. Pues yo creo que el equilibrio es muy importante, saber que, y lo que decías al final lo comparto al 100%, el reto en verdad es tener estrategias compartidas que nos permitan romper ese mito en la gente. O sea, ese joven que está ahí debe usar la matemática como herramienta, sí, pero algunos la van a entender en sí mismos también. ¿Cómo haces tu cuerpo? Yo anhelo, es un sueño que yo tengo. Y yo quisiera que si yo soy profesor de matemáticas 1 en un CBX, cuando yo llego y me contrato para dar esa clase, me dieran. Aquí está el libro, aquí está el programa de estudios, aquí está el material para usted, que tiene artículos académicos sobre las dificultades del aprendizaje de esas ideas, y aquí está un estudio cualitativo del desempeño de esos estudiantes que usted va a tener. Si yo tengo esas 3 o 4 cosas que dije, hay una clase de música. Y no, lo que recibimos es un programa y a veces más. O sea, como que no importar a la gente, sino el tema. Y el último de las propuestas que hace nuestra colega, en verdad somos conscientes de la diversidad formativa del profesorado del bachillerato. Y tenemos una ventaja. Y también tenemos desventajas. Una ventaja que tenemos como sistema es que esa diversidad formativa permite hacer una educación más transversal. Me es más fácil hacerlo aquí que en un lugar donde todos supieran lo mismo. Primera ventaja. Segunda ventaja, la forma de pensamiento del ingeniero, del contador, del administrador, del matemático, del físico son distintas. Si logran discutir, se enriquecen todos. El tema es que logren discutir, que es parte del problema que ya se narra. Se establecen mundos. Pero esa es una característica. Ahora, lo verdaderamente bello es que si en verdad hubiera soluciones rápidas, no, ya lo hubieran resuelto los griegos desde Filipinas. No han podido. Es decir, el problema educativo es situado, es contextual, por lo tanto es dinámico. Y el grupo que, ya lo ven ustedes, ¿saben? El grupo que hoy me tocó de álgebra no se parece al grupo que va a tener el año siguiente. Hay variantes. Esa complejidad exige de que no haya una sola regla, sino lo que yo tengo que tener son como abanicos de estrategias. Y esos abanicos de estrategias no pueden venir de una tabla de cartel pensando, vienen de la investigación. O sea, esto se probó y funcionó en la escuela preparatoria que está en Sudáfrica. Hoy está bonito el diseño. ¿Qué no lo probamos? No, pero hay que hacerle un cambio porque no es igual. Bueno, hagamos. Oye, fíjate que hacer esa estrategia para enseñar medidas de tendencia central que probaron en La Habana funciona. No la probamos. Es decir, darnos cuenta que somos parte de un campo más amplio que el planeta. Somos profesionales. Entonces, lo que aquí va a ocurrir es que vamos a vivir un proceso de transformación de nosotros mismos, que es lo que va a permitir que planea, que el chico, no es menosprecio planea. Es decir, si solo me preparara para el medio tiempo del partido siguiente, no voy a ser tan bueno. De lo que estamos hablando, lo que decía el colega de rojo ahora, hablando de su nombre, Raúl, es del país. O sea, lo que estamos hablando es del país. Lo que yo hago. Esto de Gauss tenía además esa característica, otra, era astrónomo. Fíjense, no era solo teórico.
Faraday no estudió casi nada. Ahí están los libros. Ahí está el tema. Bueno, esto vamos a finalizar esta primera parte de lo que es el día de hoy, el primer día de taller. Agradecemos al doctor la plática y el diálogo. En este momento pasamos a un receso de unos poquitos minutos y nos volvemos a encontrar. No nos vamos a ir muy lejos, así que en cuanto veamos que empezamos la segunda parte del día. Hay café, agua, y alguna cosita para allá. Después de esto hay que hacer...